Preguntan ahí, Marichu, ¿cuánto tiempo había para el parcial? El tiempo del parcial lo vamos a establecer en base a la cantidad de preguntas, pero más o menos se calcula minuto y medio eh, minuto y medio por pregunta en base a la complejidad de la pregunta. Pero más o menos creo que en el campus habían sido unos 40 minutos y después para la parte del Cisco son 15 minutos de examen. Pero eso después cuando ya estemos más próximos a la fecha les vamos a subir bien la modalidad, el puntaje con el cual se aprueba, ¿sí? En cuanto a lo que es modalidad de examen, característica del examen, toda la información va a estar en el campus. Les vuelvo a decir cuántas preguntas son, qué día se rinde el campus, día se rinde el Cisco, cuál es la modalidad en ambos escenarios, cuál es el puntaje para aprobar. Es importante que sepan que tienen que aprobar las dos instancias del examen, o sea, no sirve aprobar solamente campus y después la instancia del Cisco desaprobarla. Y la nota es el promedio de esas dos cosas, pero si no aprueban campus, no pasan a Cisco, y si aprueban campus, no Cisco, no aprueban el examen tampoco, ¿sí? Eh, ¿No les parece muy poco tiempo, un minuto por pregunta? Yo rendí FSH y cumplí con montar tener poco tiempo para que no puedan leer bien el enunciado de las opciones y puedan pensar tranquilo. También rindo tamizaje. Sí, quédense tranquilos que cuando uno hace las preguntas de examen, chicos, obviamente que todo el cuerpo docente evalúa las preguntas y nosotros mismos hacemos la reproducción del examen de cuánto nos llevaría a contestarla, leyendo el enunciado, eso quédense tranquilos que no van a estar a contrarreloj. Obviamente que todo examen tiene un tiempo estipulado y más cuando es un examen donde se rinde en condiciones atípicas. Entonces, pero quédense tranquilos que tiempo para hacer el examen no les va a faltar. Incluso para todas aquellas situaciones en las que haya problema de conectividad, también va a estar estipulado en el contrato pedagógico cómo se van a resolver problemas de conectividad, cuándo rinden aquellos que tengan inconvenientes, en qué modalidad lo van a hacer. Entonces los vamos a subir todos en la próxima semana, ya más próxima a la fecha del examen, lo mismo que la fecha de recuperatorio. Entiendo la ansiedad. Acá me preguntan dónde está el cambio del grupo del que hablamos, profe. Cuando entran en el campus que les figura la comisión, hay muchos chicos capaz que están en la comisión 20 o en la comisión 11 y yo los fui cambiando de comisión. En realidad, los que van a ver modificada la comisión son los que estaban en la 62, 63, 64, que eran comisiones que no estaban ni en la inscripción por el SIU ni en la inscripción a través de los aceptados por académica. Entonces, lo que fui haciendo fue mudar esos alumnos porque hay algunos alumnos que están en el campus, pero están como oyentes, que deben el final. Entonces, teníamos que hacer un tamizaje de quiénes eran los que realmente estaban en condiciones de rendir el parcial. O sea que los que mudaron de la comisión son estos, los que estaban en las 62, 63, 64, que van a estar reordenados entre las 60 y las 61. Y algunos chicos estaban también en doble comisión, por ejemplo la 10 y la 60, bueno, esos van a ver que en una de las comisiones ya no están más. Fue una cuestión de ordenarlos para el momento del examen. Desde el punto de vista práctico no los afecta en nada. Les estaba diciendo, entiendo la ansiedad del examen, de cómo va a ser. Por eso también es que quisimos hacer esta autoevaluación de núcleo sangre, porque es como una especie de simulacro de lo que va a ser el examen. Usen las guías de habilidades clínicas para eso, repasen los seminarios. Continuamente cuando dábamos los seminarios se hacía hincapié en lo que tienen que saber, en lo que les íbamos a tomar. Nadie les va a tomar cosas raras ni cosas complejas con la idea de matarlos. También entendemos que la modalidad de cursada no es la mejor, estamos todos poniendo de nuestra parte para que puedan adquirir los conocimientos necesarios de lo que necesita la materia. No sé si hay preguntas, chicos, conceptuales, de todo lo que sea administrativo, modo de examen, eso quédense tranquilos que ya se va a subir al campus y van a estar informados de todo y si no tienen los foros para contestar cualquier pregunta de la sistemática del examen. Lo que me interesa más que nada si hay preguntas de contenido, si hay alguna duda, algo que no se haya entendido.
Yo quiero saber el número de eritrocitos en niños. Sí, en realidad eso se ve más en pediatría. Generalmente yo no soy pediatra, pero cuando hablamos en chicos, no sé realmente el punto de corte, nosotros nos referimos al adulto. Creo que eso es importante, porque en realidad tampoco es un valor absoluto, no es un valor Exacto. igual en un recién nacido, que en un lactante, que en un niño más grande, digamos. Entonces, no creo que no, digamos, nunca nos hemos metido con eso, ¿no, Maricho? O sea, no creo que... No, siempre eh, cuando uno habla de glóbulos rojos es 5.200.000 más menos 500.000. Fíjense que incluso nunca les tomamos. Es el valor de glóbulos rojos, por lo que dice Omar, es un número que oscila mucho. Sí tienen que saber cuáles son los valores de referencia del volumen corpuscular medio, de la concentración de hemoglobina corpuscular media, porque en base a esos rangos de valor es donde uno clasifica la anemia según sea macrocítica, microcítica, normocítica o según la concentración de hemoglobina, si es hipocrómica o si es normocrómica. Otro dato importante que tienen que saber es la cifra de hemoglobina. ¿Por qué? Porque en base a ese punto de corte es que yo clasifico si el paciente está anémico o no. ¿Sí? Pero en cuanto al valor de glóbulos rojos, fíjense que siempre que se les ha dado esa cifra, se las da en realidad para que apliquen las fórmulas para hacer algún cálculo, pero no les vamos a preguntar nunca ese valor como dato de examen. Les vuelvo a decir, volumen corpuscular medio y concentración de hemoglobina corpuscular medio, eso lo tienen que saber porque en base a eso tipifico la anemia, ¿sí? No es que no, acá ponen que si no es punto relevante, en realidad es lo que dice Mar, según la literatura, según la bibliografía, oscila mucho el valor, ¿sí? Entonces no es un valor que se les vaya a tomar como dato absoluto, sí tienen que saber cuál es el valor de referencia normal, nada más que eso. Sí, yo ahí comentaba que hago un mea culpa porque seguía la armé yo y por ahí un error una omisión, en una pasada, digamos, cuando uno lo hace, por ahí la idea era, más que saber el valor absoluto, como decías vos, Marichu, era saber que es un valor relativo que nosotros, si bien tomamos siempre como referencia el adulto, pero que varía en niños. Era más que nada eso. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Yo lo que siempre hago hincapié, porque me doy cuenta que cuando lo hemos tomado en los exámenes, en los parciales o lo charlamos, a veces no terminan de interpretar cómo clasificar a las anemias. El dato número uno es cómo defino si el paciente es anémico o no, y ese parámetro es la hemoglobina, ¿sí? Esos puntos de corte de hemoglobina lo tienen que saber. Después, cuando yo hablo de tipo de anemia, ¿sí? Tengo que saber qué me clasifica, lo repetí ya 5 veces, pero qué me clasifica la anemia y va a ser el color del glóbulo rojo y el tamaño del glóbulo rojo, ¿sí? El tamaño del glóbulo rojo lo define el volumen corpuscular medio. Y eso tienen una fórmula para calcularlo, el volumen corpuscular medio, y en base a ese tamaño del glóbulo rojo yo defino la anemia como microcítica, normocítica o macrocítica. O sea, el glóbulo rojo está disminuido, es de tamaño normal o está agrandado. O sea, yo tipifico la anemia en esos 3 parámetros en base al volumen corpuscular. Ahora, si yo quiero saber la coloración del glóbulo rojo, utilizo la concentración de hemoglobina corpuscular media y me lo divide en hipocrómica o normocrómica, ¿sí? Y eso es importante y se aplica en la práctica diaria, acá estoy con colegas que los van a reafirmar, porque en base a eso yo le doy un tratamiento. ¿Sí? Si un paciente tiene un glóbulo rojo agrandado, aumentado de tamaño, es una anemia macrocítica, yo ya sé que la etiología va a estar dada por déficit de B12 o por deficiencia de ácido fólico, mientras que si el glóbulo rojo es chiquitito, lo más probable es que sea por déficit de hierro. Entonces, el tamaño del glóbulo rojo y la coloración del glóbulo rojo no es un dato anecdótico que es como para tipificarla más porque me gusta saber características del glóbulo, sino porque en base a eso yo voy a instaurar una terapéutica. Y en base al tipo de anemia, yo puedo pensar la patología de base por la cual el paciente está anémico, ¿sí? Entonces, es importante desde el punto de vista clínico. ¿Entienden?
es importante al fondo con el tema del metabolismo del hierro. No sé qué interpretan. Bueno, acá me preguntan, ¿la hipercromía no existe? No, la hipercromía no existe. Después preguntan si es importante ir al fondo con el metabolismo del hierro. En realidad, no es, el metabolismo del hierro es una de las pocas cosas que vemos en la sangre de relevancia. Sí tiene que saber el metabolismo del hierro, cuáles son los transportadores que participan en la absorción del hierro, porque aparte el hierro es un oligoelemento que no se puede excretar cuando se absorbe en exceso, por eso está íntimamente regulada la absorción del hierro y participan no solo proteínas transportadoras, sino también hormonas que regulan, ¿sí?, este tema del transporte. Así que sí es importante que lo sepan porque puede haber preguntas respecto al metabolismo del hierro. De las guías de habilidades clínicas va a entrar algo. En realidad, las guías de habilidades clínicas de sangre a lo que se refieren es a la aplicación clínica de estos conceptos fisiológicos. O sea que seguramente no les vamos a preguntar el dato absoluto de qué define la anemia, hemoglobina más de 15, menos de 10, sino les vamos a plantear un caso clínico, un paciente que consulta por disnea, por palpitaciones, que tiene un laboratorio con ciertas características que definan si está anémico o no, y en base al laboratorio, aplicando la fórmula, qué tipo de anemia tiene. Así que esa puede ser una pregunta tipo de parcial, como hemos hecho en la autoevaluación y como han visto en las guías. Acá preguntan, no entiendo la pregunta, a ver si ustedes me ayudan, chicos, ¿por qué hay un límite metálico para la producción máxima de hemoglobina? No, perdón, yo estaba respondiendo que la pregunta sí es sobre si la hipercromía existe o no. No, en realidad, No, porque no existe la acuérdense que hipercromía. no existe, justamente porque el glóbulo rojo es una célula nucleada, digamos, se van expulsando las organelas, quedan solamente los ribosomas y se produce, digamos, hasta donde da el límite metabólico y después de eso no se produce más, ¿sí? Porque no hay transcripción, no hay nada. O sea, lo que tiene el glóbulo rojo, digamos, la hemoglobina que se llega a producir por la maquinaria metabólica y después no queda más. O sea, dura toda la vida media del eritrocito, ¿sí? A eso me refiero con que hay un límite metabólico, ¿sí? No se puede cargar más de esos 32 picogramos, 33 picogramos, ¿sí? Que es lo que carga el glóbulo rojo, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Recuerden, también entra todo lo de hemostasia, chicos, es importante que sepan la vía extrínseca, la vía intrínseca, se los recalqué muchas veces en el seminario, que conozcan cómo se forma la tenaza de la vía intrínseca, cómo se forma la tenaza de la vía extrínseca, el complejo protrombinasa, qué parámetros de laboratorio se utilizan para evaluar la vía extrínseca y la vía intrínseca. ¿Sí? No me importa que sepan si el KPTT es más de 13 segundos o más de 14, nadie les va a tomar esa diferencia en segundos, pero sí que conceptualmente sepan qué laboratorio voy a utilizar si yo quiero evaluar una u otra vía, cuáles son los factores vitamina K dependientes, ¿sí? Fundamentalmente las cosas conceptuales que son. Nosotros estamos viendo fisiología y como esta es una currícula innovada y está integrada, tiene aplicación clínica. Entonces, en lo que nosotros hacemos fundamentalmente hincapié es en la aplicación clínica de estos conceptos de fisiología, porque son los que queremos que ustedes recuerden, porque el día de mañana los van a poder aplicar y van a poder razonar un paciente. Y entonces, más que nada eso, cuando me dicen metabolismo del hierro, sí, hay que saberlo porque hay patologías que cuando hay sobrecarga de hierro, como es la hemocromatosis, el paciente tiene patología y que está alterado todos los mecanismos que vimos que regulan la absorción del hierro, ¿sí? La efaestina, la epsidina. Entonces es importante porque el día de mañana, cuando vean un paciente con una patología con sobrecarga de hierro, se van a acordar de que vieron la fisiología del hierro y entienden el porqué. Yo el consejo que les doy para estudiar metabolismo del hierro, porque parece muy complejo, muy complicado, pero si ustedes agarran, se hacen el cuadradito de una célula, le dibujan el ribete en cepillo y entienden dónde está la luz
del intestino, dónde está la célula y dónde está el endoluminal, la membrana basal, si localizan son 2 transportadores con 2 hormonas reguladoras y no más nada. Pero si ustedes retienen nombres en el aire, ahí es donde se hacen lío. Pero si ustedes se ubican espacialmente en la célula, dónde está cada cosa, no hay manera de que se equivoquen. Pero es importante hacer el dibujo esquemático de la célula, del enterocito, dónde está la luz de la célula, dónde está la membrana basal y qué se ubica en cada lado, ¿sí? No sé si hay más preguntas, chicos. Si alguno quiere hacer alguna pregunta que se engorrosa de escribir, me dice, le abro el micrófono y lo charlamos. Me ven yo, profe, y le saco el silencio del micrófono, chicos. Somos poquitos, lo podemos hacer. O por el chat, si no se animan. Sí, pero creo que para escribir es medio complicado. Sí, obvio. Y Ay, me dice Maga, que se puede ¿podés unir al dejarme un micrófono. rato sola? Chau. No sé si se escucha ruido de algún lado, pero no sé. Bueno, chicos, no sé si alguna otra pregunta. ¿No hay más preguntas en el grupo? ¿Quieren, no sé, ustedes, Omar, Nati, Juan, si quieren aportar algo, decir algo? No sé si hablaste de glóbulos rojos, de trombosis, digamos, y de coagulación. De leucocitos, un poco lo que y siempre hacemos hincapié es saber ante un cuadro clínico, digamos, si según la asociación en la subpoblación de leucocitos, digamos, poder interpretar, por ejemplo, qué tipo de cuadro clínico tiene el paciente, si es un cuadro infeccioso, si es un cuadro proliferativo, o sea, ese tipo de cosas son importantes. Si hay un cuadro carencial, digamos, de alguna vitamina, yo creo que esas son las cosas que por lo menos siempre hemos puesto énfasis. O sea, y lo digo porque, bueno, para el tema del examen. Acá hay algunos chicos que se están sumando después porque terminan de rendir en SD. La otra semana sí tienen una clase de consultoría de la parte de respiratoria. Pregunta, ¿qué tenemos que saber de talasemia? Bueno, en realidad creo que estaría bien como información. No, ahora creería que no es necesario, pero sí estaría bueno que tengan como concepto general, por eso se llama de patología, de que la talasemia es una enfermedad hereditaria que se caracteriza por la carencia o la falta de síntesis o una síntesis anómala o defectuosa de alguna de las cadenas de globina. Nada más que eso, ¿sí? No sé si entra alguna cosa más, Marichu. No, cuando vimos hemoglobina, piensen que esto es una introducción a cuando vimos hemoglobina, que después es un concepto que vamos a reafianzar cuando el respiratorio estuvieron viendo lo que es curva de saturación de la hemoglobina. Entonces, entender la ultraestructura de la hemoglobina es importante para el cooperativismo, entonces por eso es importante que conozcan cómo está conformada la molécula. Con respecto a la hemoglobina, eso, el concepto de cuando se altera una de las cadenas de la hemoglobina, eso se traduce en enfermedad como es la talasemia. Ciertas utilidades de algunas hemoglobinas particulares, como es la hemoglobina glicosilada, sí, eso está en el Boron también, hay un cuadro chiquitito que explica la utilidad clínica de la hemoglobina glicosilada. De vuelta, hacemos hincapié en la parte fisiológica que a futuro ustedes lo van a usar. Nadie les va a preguntar ninguna ultraestructura extraña que después no sirve para nada porque no es la idea, esto es algo que se aplica a la clínica. Entonces, sí saber cuáles son los sitios de síntesis de la hemoglobina, cómo va madurando a lo largo de las etapas de la vida. En el seminario se dio, hay un recuadro, tuvieron una clase especial de lo que es hemoglobina, entonces el concepto de hemoglobina fetal, cómo es la diferencia con la hemoglobina del adulto, los subtipos de hemoglobina A del adulto, ¿sí? Y una de estas es la hemoglobina
la hemoglobina 1C, que es esta que les comento de la glicosilación. Después otro parámetro que se puede llegar a preguntar es de la hemoglobina, no sé, me parece que más que nada es sobre la ultraestructura, cuántos átomos de hierro contiene, mucho más que de la hemoglobina no se les va a preguntar. Sí, agrego una cosita más, porque preguntan por qué no está sujeta a corto plazo la hemoglobina glicosilada a las variaciones de la glucemia, variaciones a corto plazo. Porque tiene que ver con la vida media de la cadena de la hemoglobina. Claro, es un proceso, en realidad, claro, es un proceso de glicosilación enzimática, o sea, la glucosa cuando está en exceso, ¿sí? Principalmente en pacientes diabéticos, se va uniendo de alguna manera a las cadenas de hemoglobina y se va haciendo lo que se llama una glicosilación o glicación no enzimática, ¿sí? Porque no está mediada por ninguna enzima. Entonces, obviamente eso depende del mero paso, o sea, de la concentración de glucosa que haya y del mero paso del tiempo. Cuanto más glucosa, más tiempo pase, más hemoglobina glicosilada vamos a tener. Como ustedes saben, en el glóbulo rojo adulto no se sintetiza hemoglobina, ¿sí? Por lo tanto, en la hemoglobina glicosilada va a durar lo que va a durar la vida media de ese eritrocito, ¿sí? Eh, a ver, en clínica se le suele decir que la hemoglobina glicosilada, como no sigue cambios agudos de la glucemia, es un detector de mentirosos. A veces pacientes que dicen que hicieron todo bien, que siguieron las recomendaciones, que tomaron la medicación, todo, tienen una glucemia en ayunas divina, pero resulta que le hacemos una hemoglobina glicosilada y está alta, ¿sí? Quiere decir que tuvo un mal control glucémico. Esto no es nada que lo tengan que saber, o sea, pero es más que nada, hay una partecita en el boron que lo explica, me parece importante, por ahí a futuro y como para tener alguna idea, digamos, más general y relacionar para decir para qué sirve, pero nada más que eso, ¿sí? ¿Se entendió? Es lo que dice Juan. Si yo al paciente le pido una glucemia basal en ayunas, a lo mejor el paciente no hizo un correcto ayuno el día anterior, puede estar sesgado por la cantidad de ejercicio que haya hecho, lo que haya ingerido, entonces la glucemia al azar puede estar alterada y no ser representativo. En cambio, la hemoglobina glicosilada, está la hemoglobina 1C, como se une de manera irreversible a la glucosa, una vez que se unió esa hemoglobina a la glucosa, persiste en sangre. Entonces me da un parámetro de cómo estuvo las glucemias durante los últimos 2-3 meses. Es un dato más confiable para el seguimiento del paciente que tiene una diabetes. Estoy grabando igual, chicos, arranqué, llevamos 20 minutos después del tema, no sé si se sube, pero para los que no pudieron entrar. No sé si hay más preguntas. Llegado el caso que haya muchas dudas, la idea, no armamos un PowerPoint porque las clases están y están subidas en el campus. La idea sea preguntas puntuales, de algún tema puntual que no se entendió, que no lo entienden en la bibliografía o que con el seminario no les alcanza. Tenemos tiempo, el examen es el día 12, o sea que todavía tenemos prácticamente 12, 14 días por delante, o sea que tenemos tiempo de un ida y de vuelta. Lo que pasa es que muchas veces se pierde generalmente uno termina el seminario y por lo menos 3, 4 chicos se acercan a preguntar y charlamos y hay un ida y vuelta. Y ese ida y vuelta se pierde en esta modalidad virtual. Entonces, este escenario era para que puedan interactuar y preguntarnos cosas más mano a mano. A mí se me complica más respiratorio, pero esa es la otra semana. Sí, la otra semana va a estar sobre todo el doctor Campins, que es neumonólogo, que fue el encargado prácticamente de dar los seminarios de respiratorio. Así que fíjense de ir armando todas las preguntas, lo que tengan dudas, para poder hacer este intercambio. No sé si hay más preguntas, chicos.
Llegado el caso, en la otra clase, cuando hagamos respiratorio, si queda alguna pendiente de sangre o alguno de los compañeros que no se haya podido conectar, resolvemos sangre y respiratorio en la próxima clase también, pero tratemos de hacerlo ordenado. Primero que se resuelva respiratorio, que es para el cual está estipulado la consultoría, y a lo último alguna pregunta de sangre que haya quedado dando vuelta, ¿sí? ¿Cómo les fue en el examen, chicos? ¿Les fue bien? Asesino, no sé qué. Les prometo que Arti no va a ser asesino. Asesino. No, Arti, si viene llevando la materia más o menos al día, si se vienen haciendo las guías, no va a ser asesino, chicos, pero es importante que vayan leyendo, que vayan incorporando los conceptos. Chicos, les vuelvo a recalcar, perdón que sea un poco iterativo con esto, pero nosotros, o sea, no vamos a tomarle nada que no tengan que saber. Y justamente por eso mismo también los ejercicios de las guías están orientados, digamos, a cosas que nosotros queremos que sepan. O sea, está todo en los seminarios, se vuelve a repetir en las guías. Insisto, hagan las guías, fíjense qué es lo que les preguntamos, porque las preguntas en realidad van a salir, no van a salir de ahí, ¿no? Pero van a estar orientadas, o sea, porque en realidad los conceptos que nosotros queremos que sepan son los mismos que se preguntan, en todos lados, ¿sí? Bueno, chicos, no sé si tienen alguna pregunta más, si damos por finalizada la reunión. Creo que ya estamos, ¿no? Acá en el chat no hay más nada. Bueno, chicos, hablen ahora o callen para siempre. Usen la autoevaluación que les subimos al final del núcleo sangre. Es más, algunas de las preguntas que pusimos en la autoevaluación de núcleo sangre, a propósito, fue un poco capciosa. No es que el parcial vaya a ser así, sino que a propósito fue capciosa porque son los temas que suelen prestarse a confusión o que suelen no acordarse. Entonces, a propósito quise preguntar eso para que lo retengan. ¿Sí? O sea que por eso fue un poquito más complicada quizás la autoevaluación, pero va a ser en el mismo tono en el parcial. Si van leyendo tranquilos, el examen no va a ser difícil, chicos. Y la otra semana nos vemos para la parte de respiratorio. ¿Bien? Bueno, chicos, nos vemos. Adiós. Saludos. Gracias, Adiós, Nati, chicos. Juan, Omar. Chao, chicos. Por Suerte, favor. sigan estudiando. Chao a todos. Chao, chao.